como es viernes íntimo, ¿qué piensas de Quique Corbera Moss? Por el llegué a Alupn. Pero me di cuenta como que mezcla cosas de otros lados, lo explica raro al curso. No sé si es un charlatán, ¿tú qué opinas? Gracias por la pregunta, querido Pablo. He tenido la oportunidad de conocer a muchas personas que han tenido un contacto directo con el señor Corbera para tomar talleres especializados sobre la biodecodificación, bioneuroemoción y algunas otras partes aledañas a técnicas de sanación. No tengo el gusto de conocer al señor Corbera. Sé que hoy actualmente no está tan activo como hace un par de años, sino que sus hijos continúan con este aspecto de la enseñanza de la sanación. A lo largo de esta época hemos visto que muchas personas proponen, obviamente, sus propios sistemas que en ocasiones tratan de basar en sistemas más antiguos. Y sobre todo en el ámbito de la sanación, encontramos un gran nicho para que se pueda hoy proponer cómo sanarte a través de tu pensamiento, a través de tus vibraciones, a través de mil cosas. Cuando empecé a escuchar sobre el señor Corbera hace varios años, casi cuando yo inicié el curso de milagros, me topé también con sus videos. Te estoy hablando de hace 16, 17 años, me topo con sus videos en YouTube. Y veo a una persona que tiene una oratoria de impacto, habla en aquella época de una manera muy directa, muy fuerte y que a la gente le gustaba. De pronto me doy cuenta que muchas personas lo seguían. Yo trato de ir a la par y escuchar todos sus videos, pero entre más los escuchaba, más sentía que estaba comiendo una hamburguesa que no tiene ningún tipo de proteína verdadera, sino que parece alimentarme y quitar el hambre temporalmente. Porque los conceptos que yo escuchaba eran revueltos, confusos, ambiguos. Me dejaba la sensación de que estaba diciendo muchas cosas este hombre, demasiadas, y que yo no tenía la capacidad intelectual para entender todo lo que decía en esta aparente sapiencia que él mostraba. Así que notaba en los videos la reacción de la gente. Veía que yo no era el único desde mi habitación viendo los videos que tenía algún tipo de exclamación sobre las cosas que decía, pero entre ellas todas las referencias y alusiones que hacía al curso de milagros. Para esa época yo ya había estudiado el curso y al descubrir al señor Corbera me di cuenta que había cosas que yo no había entendido, no había visto de esa forma en el curso de milagros. Eso me motivó a seguir estudiando de nuevo, volver a releer en varias ocasiones mucho de lo que decía este hombre. Y fui llegando a conclusiones. Lo que dice no lo dice el curso, al menos no con ese enfoque. Entonces me pregunté, ¿estoy ante un visionario que va a ser la segunda versión del curso o que va a aterrizar un curso de milagros en una terapia de sanación? ¿O qué es lo que hay aquí? Yo no sabía qué responder al respecto. Cuando empiezo a viajar y a conocer personas que han tomado sus cursos, pues empiezo a encontrar comentarios de todo tipo, muy positivos, de que es una persona que dice las cosas o decía las cosas de forma directa, que ha ayudado a sanar a miles de personas, como también lo contrario, que es una persona que cobra demasiado dinero, que lo único que hace es decirte cosas demasiado simplistas y que no todas las personas se han sanado con sus métodos. Así que se empieza a generar toda una polémica. El señor Corbera se hace muy famoso, empieza a viajar por todas partes, llega a tener contacto con bastantes luminarias dentro del aspecto espiritual y también de un curso de milagros. Se le empieza a asociar muchísimo al tema del curso de milagros, pero él despega mucho con su enfoque terapéutico de sanación. Así que durante cierto tiempo yo le pierdo la vista, me dedico a seguir profundizando en los elementos del curso, sobre todo con la invitación a realmente el curso está diseñado para que se puedan aplicar sus conceptos en una sanación física. Con esto puedo dejar de ir al médico, puedo
indagar en mi inconsciente para saber por qué está proyectando una enfermedad. ¿Será que el curso de milagros no lo he entendido bien? Porque son cosas que no había yo descubierto por más que lo había releído en varias ocasiones. Durante un tiempo tuve la tentación de asistir a uno de sus seminarios, pero la verdad es que me parecieron caros para lo que había visto yo en internet. En aquella época no me gustaba tanto su retórica porque era demasiado agresiva para mi gusto. Yo no entendía cómo podía haber personas que pagaran para escuchar que les griten de esa manera. Me parecía muy gritón el señor y que en ocasiones se perdía en lo que estaba diciendo. Hasta que voy llegando a una de sus charlas en las que habla pues de todo y de nada. Obviamente, sanación, medicina germánica, ley de atracción, habla acerca de la física cuántica, un curso de milagros, y parece que tenía una competencia entre todos los términos que podía incluir dentro de un pequeño espacio de tiempo para dar su charla. Hablaba de todo, mil cosas al mismo tiempo. Así que volví a revisar ese video y fui parando cada parte de lo que decía. Fui analizando y corroborando si verdaderamente lo que dice está sustentado. Y empecé a darme cuenta que no lo está, sino que él lo hacía ver como si tuviera un sustento científico todo lo que estaba proponiendo como su terapia de sanación. Así que en ese momento me empezó a interesar más la parte de cómo este hombre se ha hecho tan famoso diciendo nada en contenido. En forma dice mil cosas, pero en contenido nada. Así que alguien por ahí me escribe y me dice, bueno, hay un libro que escribe un periodista, no recuerdo su nombre, pero el libro se llama No soy de este mundo, en el que este periodista tomó con Quique la oportunidad de estar documentando gran parte de su vida. Y en el libro, según este periodista, creo que se llama Gaspar Hernández, periodista español. En este libro, pues él relata creo que son 5 años de convivencia con él, donde va a diferentes lugares con el señor Corbera para ofrecer sus servicios, tanto de conferencista como también para hacer toda la parte de formaciones en bio-neuroemoción. Y bueno, empiezo a ver en ese libro muchos datos, muchas cosas, una experiencia de un periodista que no sabía nada del tema de un curso de milagros o de la sanación a través del poder de la mente, y él se empieza a involucrar muchísimo, pero al mismo tiempo empieza a darse cuenta de lo que está detrás de cámaras, lo que no se ve cuando Quique no está en el show, cuando él está con él, la forma en la que se relacionaba posiblemente con su familia. Y todo esto a mí me llamó la atención porque pues simplemente me daba la impresión de alguien que encontró una forma de meterse a un mercado de sanadores espirituales utilizando todos los enfoques que estuvieran a su alcance. La medicina germánica fue uno de ellos, muchos lo saben, pero que al mismo tiempo empezó a tener varios problemas legales por utilizar nombres que estaban de alguna manera patentados. Creo que su propio maestro, antes de que él iniciara el negocio de la bioneuroemoción, creo que hasta lo demandó, le metió una demanda o una denuncia, no recuerdo muy bien, por el uso inadecuado del término. Así que el señor, después de todo eso, me pareció deshonesto, pero por el otro lado un genio de marketing, un señor muy inteligente a nivel de marketing, que ha hecho que miles de personas le paguen miles de euros en sus propios talleres y que al día de hoy todavía siga gozando de gran popularidad. Esto se extendió en gran parte en México. Aquí hay muchos biodecodificadores, de neuroemoción, hay muchos famosos que siguen esta misma línea. Y cuando los escucho hablar y exponer también sus argumentos, al citar al
decir cosas como tu inconsciente proyecta una enfermedad, como si fuera una aseveración totalmente cierta, me pone a dudar. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo sabes que tu inconsciente proyecta una enfermedad? Y es una pregunta que nadie se la hace a estos biodecodificadores. ¿Cómo lo sabes? Bueno, algunas partes que vi del señor Corbera era que él trataba de decir siempre es que hay estudios científicos, la ciencia ya lo demostró o no necesitamos a la ciencia para demostrarlo. O sea, mensajes tan contradictorios que puedes tomar cualquiera de los dos y crees que se está diciendo la verdad. Así que a partir de ahí, gracias a estar constantemente revisando los videos del señor Corbera, es que me dediqué a estudiar un poco más a fondo lo que es el pensamiento. Es decir, cuáles son las falacias de pensamiento en las que podemos caer cuando no cuestionamos. Tengo mucho que agradecerle a Quique Corbera, porque gracias a sus aseveraciones me permitió a mí dar el paso para comenzar a estudiar con más detalle el pensamiento crítico. De no haber sido por él, probablemente yo hubiera tomado la línea de muchas otras personas de repetir las cosas que dicen los demás. Gracias a este hombre, me di cuenta que no le puedo creer a cualquiera que diga que sabe, sino que yo necesito preguntar por qué lo sabe. ¿De dónde viene esa información? Realmente, en un ámbito como la sanación física, ¿realmente tiene estudios científicos, medibles, ensayos clínicos que sustenten lo que está diciendo? ¿O solamente es un acto de fe? ¿Solamente es un acto de sugestión? El tema es que si solamente es un truco de magia, un acto de sugestión, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no decir, miren, pues estas son mis ideas? Yo creo que si repites 5 veces la palabra sanación, te curas de todo, ¿no? Yo creo. Pero decir que hay una ciencia y una revolución que él propone con este tipo de terapias, pues es un terreno peligroso que hoy en día ya muchas personas están cansadas. Estamos viviendo en México la situación de un escándalo, un cotilleo con Mr. Doctor y Marifer Centeno, precisamente por ese tipo de aseveraciones tan pseudocientíficas que parecen ser de alguna manera populares. El tema se está llevando a muchos lugares. A mí me extraña porque en España, donde viene Corbera, hay un avance mucho más profundo que en nuestros países latinos. En España, pues hay un ojo avisor mucho más afilado sobre este tipo de cosas, pero el señor parece que encontró algunos métodos, quizá para no tener tanta participación en España y venir a Latinoamérica a ofrecernos sus terapias bondadosas de sanación. No es un tema que simplemente haya escuchado por chisme, es un tema que me ha interesado por muchos años. Muchos años. Porque me pone a cuestionar si verdaderamente cuando el señor Corbera mencionaba el curso de milagros era porque reconocía lo que el curso propone, o definitivamente yo estoy completamente perdido y no sé nada de lo que es el curso de milagros, por lo que no puedo entender de qué manera el inconsciente proyecta las enfermedades cuando no es algo que el propio curso de milagros lo diga. Ahora, si son aseveraciones que él dice desde una visión psicológica, mística, espiritual, pues se puede entender, pero en muchas ocasiones él tomaba de sustento al curso y lo utilizaba en su propio enfoque. Todo esto es sospechoso ya cuando empieza a oler mucho dinero, ¿no? Cuando te das cuenta que los cursos y los módulos que él ofrecía dentro de sus formaciones, pues no son simplemente de $100, son $1,000 una formación, una certificación que va a tener también necesidad de renovación constantemente. Te metes en un sistema también piramidal, porque ahora para que recuperes eso tú tienes que traer a otros, te tienes que formar como biodecodificador y hacer que otros te paguen eso. Entonces hay un sistema piramidal económico, hay una
visión pseudocientífica de la sanación, y que al final muchas personas pues han seguido aplaudiendo esto. He escuchado también algo de su hijo y pues va por la misma línea. Entonces, decir que alguien es charlatán o no por estas situaciones, pues se puede decir muy a la ligera. Pero si ya se quiere llevar algún tipo de acción, se tiene que comprobar, obviamente. Y fue un punto en el que yo me encontré en algún momento. Dije, ¿tiene sentido que me siga obsesionando con este señor cuando en realidad no voy a ejercer yo ningún tipo de acción legal ante ello? Pero lo que sí puedo hacer es que tal vez dentro de lo que es mi propio ámbito de divulgación, pues de vez en cuando pueda por lo menos integrar, más allá que el curso de milagros, un pensamiento crítico, un cuestionamiento. Y es lo que he tratado de hacer, querido Pablo. Decirle a la gente, piensa por ti mismo. Personas que se dicen autoridad en algo tienen que demostrarlo. No solamente porque muchos lo sigan, millones de personas pueden seguir a una persona que se dice autoridad, pero aún así podría estar equivocada o podría tener algún tipo de motivación que no nos estamos dando cuenta. Por eso es que, al final, con todo esto, siempre he pensado que es un charlatán, pero no puedo yo tener una aseveración al respecto ni acusar. O sea, mi opinión es que es un charlatán, esa es mi opinión. Pero no puedo levantar la voz y decir, hey, tú, lo eres. Porque obviamente llegan las pruebas y además el escarnio del propio grupo. Yo cuando lo he dicho abiertamente en grupos de estudio del curso de milagros, no tienes idea inmediatamente los tomatazos que me envían. ¿Cómo es posible que un maestro de Dios como tú, Mos, diga que otro gran maestro de Dios como Quique Corbera sea un charlatán? ¿Quién eres tú para estar juzgando? El plan de la expiación seguramente ya tiene esto previsto. No semos, no sé, no juzgues. Entonces, ni siquiera hay una oportunidad para llevarte un cuestionamiento. Inmediatamente viene el tomatazo. ¿Sí? O sea, cállate, no lo toques. Y no solamente él, sino muchas otras personas que se colocan a sí mismas en un pedestal. No es que nosotros coloquemos a Corbera, sino que él dio los pasos para ponerse en un pedestal y desde la parte alta empezar a vomitar todo este tipo de mezcolanza de terminologías en el ámbito físico, en el ámbito médico, en el ámbito espiritual, en el ámbito del pensamiento filosófico, y lo vomita todo como si fuera una comida que tú tengas, con la cual te tengas que alimentar. Perdón que haga esta referencia tan escatológica, pero es que en ocasiones yo me veía recibiendo todo su vómito, tragándomelo para tratar de digerir algo que no tiene en ningún momento pies ni cabeza. A veces he dicho, es un espantabobos, ¿no? Alguien se cree todo lo que dice, de la forma en que lo dice y con las cosas que dice, porque llega todo un soporte de personas que siempre levantarán la mano para decir, bien, pero a mí me funciona. Y ante el a mí me funcionalismo, bueno, esa forma de decir que a ti te funciona algo, pues no hay un argumento que pueda ya cuestionarse. Basta con que a ti te funcione para que el Señor tenga razón. Basta con eso. Y de pronto digo, bueno, pues a mí no me funciona. Ah, no lo has hecho como se tiene que hacer. O sea, sería una batalla perdida. Realmente es tiempo innecesario. Me di cuenta que tratar de apuntar a ese aspecto, no solamente de Quique, sino de muchos otros que yo tengo como opinión que son charlatanes, pues lo único que hace es que las personas se volteen y digan, sí, Mos, pero a mí me funciona. Y te digo, ante esa postura, ¿qué se puede hacer? Hay personas que solamente con eso quieren vivir, con el a mí me funciona. Pero ¿por qué no le funciona a la tía Cástula? ¿Por qué no le funciona a tu hijo? Ah, porque no lo hacen bien. Pero ¿no que debería de funcionar para todos? Así que, en conclusión, querido amigo, no solamente de este señor, yo tengo muchas reservas sobre muchos
terapeutas que se van mucho al aspecto de la sanación física, utilizando el poder de tu mente. Esa es mi opinión, ¿sí? Obviamente ustedes están en la postura de opinar diferente, de tener experiencias diferentes, por supuesto, cada quien. Pero como lo he comentado en Viernes Íntimo, mi propuesta es la honestidad. No pretendo quedar bien con nadie. Si tú me preguntas, te respondo. Puede ser que no estés de acuerdo conmigo, puede ser que sí. No importa. De todos modos tengo la libertad de expresar y pretendo hacerla de forma respetuosa en todo lo que sea posible. Algo que para mí ha representado, pues de acuerdo también a mi propia reflexión y viendo varios casos, una opinión que puede estar sesgada, como la de muchos de nosotros, pero que eso no me impide también ofrecerla. Eso es lo que te puedo compartir, querido Pablo. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Y ustedes qué opinan acerca del señor Corbera? Déjenmelo aquí en los comentarios.